Muy buenos días, amigos de la prensa y costarricenses que nos siguen a través del importante trabajo que hacen ustedes. Estamos casi a una semana de tener ese encuentro con las urnas para decidir por fin quién es el nuevo presidente del país que asumirá en mayo y durante 4 años será nuestro máximo dirigente en la estructura política del Estado costarricense. Dentro de la tipicidad de este proceso electoral, especialmente en la fase de segunda vuelta, pues obviamente para nosotros el trabajo ha sido muy intenso como parte de la familia electoral y hemos sabido en medio de una serie de sorpresas y de aspectos inesperados de este proceso electoral, saber mantener la mística, la serenidad y la capacidad de ser la garantía del costarricense en el sentido de que estas elecciones, esta fase final del proceso electoral, será una vez más una página brillante de la historia democrática de Costa Rica, de esa democracia la más longeva de América Latina y que es motivo de orgullo y de satisfacción del costarricense, cuya vocación democrática está en su ADN político. Pues bien, creo que el encuentro que tenemos hoy, a casi una semana de las votaciones, es una ocasión propicia para recordar las medidas de reforzamiento del proceso electoral que hemos ido adoptando y que ya se conocen, pero conviene insistir sobre ellas. Recordemos que el material electoral que está siendo repartido a lo largo y ancho del país pasa por una sesión de revisión con el objeto de constatar que el material venga completo y en orden, y de no ser así, tenemos el tiempo y la capacidad logística para reponer cualquier elemento necesario que deba de estar incluido en las tulas. Pues bien, una de las novedades que hemos introducido es que en esta ocasión, por las circunstancias particulares de una segunda vuelta, con un candidato que se retiró, entre otros, una medida de aseguramiento fundamental es entregarle las tulas para su resguardo y luego de la revisión del material electoral a los auxiliares electorales y no a los miembros partidarios de las juntas receptoras de votos. Este proceso ya está bastante avanzado y don Héctor dará cuenta de los avances en un rato. También en relación con los auxiliares hemos dado una recapacitación insistiendo en diferentes aspectos fundamentales para una correcta conducción del proceso electoral y de la jornada comicial en particular. Y dentro de ese proceso de recapacitación estamos insistiendo en la necesidad de que los auxiliares nuestros velen porque las papeletas sean entregadas al elector en forma abierta, con las firmas de los miembros de mesa al dorso, para no generar nulidades de votos ni nada por el estilo. Hemos también, y ha sido evidente, reforzado la seguridad del proceso de distribución con la ayuda de la fuerza pública y bajo la conducción del Cuerpo Nacional de Delegados y de nuestra Comisión de Seguridad Electoral. Una cuarta medida también de gran importancia es que hemos conferido a los 2 partidos que sobreviven en esta fase final del proceso electoral un plazo extraordinario para que puedan acreditar todos los fiscales que la ley les autoriza, en una aspiración de este tribunal en el sentido de que en todas las juntas receptoras de votos esté la mirada atenta también de los veedores partidarios, lo cual es una medida de aseguramiento que a todos beneficia y especialmente, desde luego, a la seguridad del proceso. En quinto lugar, hemos mencionado cómo introducimos de manera emergente
distintivos adicionales a las papeletas para asegurar su autenticidad. Esos distintivos fueron comunicados al país en la pasada conferencia de prensa e insistiremos sobre ellos en la del próximo viernes. Y en sexto lugar, hemos dispuesto también a hacer una revisión minuciosa y exhaustiva en el marco del escrutinio definitivo a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones y sus magistrados de la autenticidad de las papeletas que nos lleguen para esos efectos. Desde luego que este proceso de revisión se hará bajo la mirada atenta de los fiscales acreditados por los partidos en el contexto de ese escrutinio definitivo. Y finalmente han habido algunos esfuerzos adicionales de la familia electoral, como la elaboración de algunos productos comunicacionales que ya están siendo pautados. Uno de ellos es en el que se hace un recordatorio a la ciudadanía y especialmente a los miembros partidarios de las juntas sobre el deber inexcusable de acudir a la jornada comicial del 6 de abril, aunque su partido ya no esté en competencia electoral. Hay un llamado al cumplimiento de un deber cívico, a la vergüenza ciudadana por cumplirle a este país. Y veremos también, y a ello se referirá don Héctor, que también el día de las elecciones los funcionarios no comprometidos con responsabilidades en el proceso electoral, los empleados de esta institución, se tirarán a las calles para coadyuvar en esa vigilancia del sufragio costarricense. Pero independientemente de estas medidas, yo quiero compartir con ustedes de que desde nuestro punto de vista una ciudadanía participativa que abarrote los centros de votación, una ciudadanía atenta al proceso electoral y una ciudadanía honesta como es la costarricense son la principal garantía del proceso electoral. Esa ciudadanía nos permite estar absolutamente tranquilos en el sentido de que el próximo 6 de abril la voluntad popular mayoritaria que se exprese a través de los votos de los costarricenses se traducirá fielmente en la designación del próximo presidente de la República. Y para ilustrar este postulado que estoy diciendo, quiero compartir con ustedes una pequeña historia que sucedió, de un hecho que sucedió esta semana. Un muchacho de alrededor de 22 años, un muchacho que puede ser mi hijo, es la edad de mi hija justamente, fue designado por este tribunal como auxiliar electoral, acreditado concretamente en la zona de Villas de Ayarco de Curridabat. Este muchacho, con toda la diligencia del caso, acudió a la sesión de revisión del material electoral y siguiendo las directrices del tribunal se le entregó la tula para su custodia hasta el día 6 de abril. El muchacho tomó la tula y se dirigió a su casa, lo dejó la persona que le proporcionó transporte en una parada de autobús cercana a su lugar de habitación y vio que donde estaba, en la parada del autobús, habían unas personas que les parecieron sospechosas. Temió ser asaltado. Y en lugar de tirar el material electoral y salir corriendo para que no le robaran sus cosas, se trasladó con gran sentido común a un supermercado y en ese lugar, sintiéndose seguro, llamó a su papá y su papá lo fue a recoger y la tula llegó a su casa y se aseguró. Yo creo que este señor, este muchacho, más que señor, es el héroe del día, es el pequeño héroe electoral que ese día tuvo Costa Rica. Y como él hay muchas otras anécdotas, pero estamos hablando de él. También quiero destacar que hubo otra persona, otro costarricense, al verlo entrar a este supermercado, le pareció extraño que alguien andara con una tula al hombro en medio de Walmart. Y este señor tuvo la responsabilidad y el coraje ciudadano de llamar al 911 y reportar una situación que le pareció extraña.
Y yo creo que este es el segundo pequeño héroe del día. Es el ciudadano atento que al ver algo que le parecía extraño, inmediatamente, en lugar de refugiarse en la comodidad de la indiferencia, del porta a mí, como decíamos hace algunos años, los que no somos tan jóvenes, tuvo el coraje de meterse en el enredo de hacer un reporte a donde tenía que hacerse. Un segundo héroe, pequeño héroe de esa jornada, de ese día. Pero junto a estos héroes también hay una administración electoral eficiente y diligente, porque inmediatamente tomamos conocimiento del reporte que nos fue trasladado. Eso fue en horas de la noche, ya para las horas de la mañana teníamos visto los videos de seguridad de ese supermercado, detectamos a la persona, nos comunicamos con ella, escuchamos su explicación, visitamos su casa de habitación, verificamos que ahí estuviera la tula, que el marchamo estaba intacto y conjuramos cualquier situación de riesgo. Yo creo que esa es una linda historia que relata cómo el proceso electoral es de todos. El proceso electoral está en manos de toda una ciudadanía que a través de estos pequeños actos de heroísmo toman en sus manos la responsabilidad de renovar nuestros votos en democracia, de un proceso electoral que está asegurado en beneficio de la democracia costarricense y de sus personas que nos enorgullecemos de vivir bajo un marco de democracia. Bueno, luego de esta pequeña historia que quería compartir con ustedes, le paso a dar la palabra, le doy la palabra a don Héctor. Gracias, don Antonio. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos a poco más de una semana de estar celebrando la segunda ronda de elección presidencial y el tribunal dispuso pues, que compartiéramos con ustedes hoy dónde estamos, o sea, en qué grado está el proceso a esta semana y 2 días de que debamos concurrir a las urnas a elegir presidente de la República. Como ustedes saben, el material electoral lo empezamos a empacar el viernes 14 de este mes y inmediatamente, conforme avanzaba el empaque, pues también estábamos planificando la salida de las rutas de distribución. Las primeras rutas que salieron fueron de las zonas más alejadas del país. Eso fue miércoles 19 y jueves 20 de marzo. Esas primeras rutas son la zona sur, Punta Arenas, Guanacaste, la zona atlántica. Para el jueves fue las zonas de Cartago, Alajuela, Heredia, y a partir del lunes 24 ya empezamos a entregar o a distribuir el material a las juntas cantonales de la gran área metropolitana principalmente, que es San José, Heredia, sobre todo varias zonas de San José que las subdividimos, y en este momento pues la Junta Cantonal del Cantón Central de San José pues está en intensa labor de distribución del material electoral. Recordemos que por ley son 2 pasos de distribución. Primero se entrega el material a las juntas cantonales. Hay una junta cantonal en cada cantón y estas a su vez tienen la responsabilidad de entregarle el material a las juntas receptoras de votos de su cantón. Para ello ya se ha hecho una programación, se les invita no solo a los miembros de las juntas receptoras de votos, a los auxiliares electorales, que son, como bien lo decía ahora don Antonio, los que tienen la responsabilidad de llevarse el material una vez revisado, pero también a cualquier ciudadano y por supuesto a los fiscales de partidos políticos porque es una sesión pública. Cualquier ciudadano podría presenciar esa sesión de apertura y revisión de los paquetes previo a asegurarse que está todo completo para el día de la elección. En este momento estamos terminando prácticamente, o sea, entregando todo acá. Hay unas excepciones. Esas excepciones las entrega directamente el tribunal, es decir, son tulas o son sacos de material que no se entregan a Junta Cantonal, sino que el tribunal directamente se las da a las juntas receptoras de votos. Son los casos de juntas que se ubican en lugares de difícil acceso, por ejemplo, las zonas indígenas, algunas zonas de las islas del Pacífico, del Golfo de Nicoya, y también, en este caso, las de varias juntas o todas las juntas, mejor dicho, de que se va a hacer voto en el extranjero. Ya algunas de ellas hemos enviado el material vía courier,
15 para ser exactos, y las demás las llevan nuestros funcionarios que empezarán a salir a partir del próximo martes. Por supuesto que toda la distribución de material electoral está sometido a un protocolo de seguridad, ¿verdad? Ese protocolo de seguridad, gracias. Ese protocolo de seguridad involucra no solo asegurar el camión con un marchamo, el camión donde se incluyen todas las tulas, sino además que ese camión va custodiado por miembros de la fuerza pública. También va otro vehículo con el encargado de ruta, que es un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones. Y previamente el asesor electoral en cada cantón ha coordinado con la Junta Cantonal el lugar donde ellos van a tener guardadas las tulas hasta que distribuyan la última a las juntas receptoras de votos de su cantón. Ese lugar puede ser la delegación de la fuerza pública, puede ser oficinas de la municipalidad, puede ser la misma escuela que va a servir como centro de votación en la cabecera del cantón, etcétera. Eso lo determina la Junta Cantonal. Pero en el lugar que ellos determinen, ahí tiene que haber vigilancia policial las 24 horas. Y nuestros funcionarios, el asesor electoral, ha estado vigilante y ha estado pendiente de que efectivamente ese lugar esté custodiado, responsabilidad que también tienen los miembros de la Junta Cantonal. Otros aspectos de seguridad es que todos esos vehículos que han transportado el material cuentan con dispositivos de GPS. Eso nos permite, no solo en la distribución, sino también en la recolección, seguirle la ruta a través de un computador de exactamente por dónde viene el camión y poder estar midiendo los tiempos de llegada a la institución, en este caso en materia de seguridad. Y por supuesto, a la hora de distribuir el material, pues hay que verificar primero que el marchamo sea el que tiene que ir en la tula, ¿verdad? El que se puso en el programa de empaque, se revisa el material, es decir, si hay algún faltante, hay algún sobrante, se hace el protocolo dispuesto para dejar exacto el material para esa junta y después de ello se vuelve a sellar el saco con otro marchamo, se le entrega al auxiliar electoral, que es el que tiene la responsabilidad de llevarlo el día de la elección, es decir, el 6 de abril, y volver a revisar ahí, junto con los miembros de mesa, que ese marchamo esté intacto. Pero otro aspecto que también es importante en materia de, no solo de la seguridad, sino también del funcionamiento de todas las juntas receptoras de votos, es la función que ejercen y que están llamados a realizar los fiscales propuestos por los partidos políticos. En virtud de ello, el tribunal ha sido completamente abierto para esta segunda ronda a ampliar los plazos para que los dos partidos en contienda puedan hacer no solo sustituciones, sino incluso proponer nuevos fiscales. En este sentido, quien más sustituciones y proposiciones de nuevos fiscales generales, sobre todo, ha realizado es el Partido Acción Ciudadana, donde hasta la fecha, recordemos que el plazo vence el próximo 29, hasta la fecha tiene 3.614 sustituciones y 2.506 acreditaciones. Estamos hablando de fiscales generales. Fiscales generales pueden un máximo de 6.515. El fiscal general tiene la particularidad de que puede estar en cualquier junta receptora de votos, contrario al fiscal de mesa, que está acreditado solo para funcionar en una junta receptora de votos determinada. Tengamos claro, eso sí, que por ley solo se permite un fiscal por partido político en cada junta receptora de votos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un fiscal de mesa del mismo partido y quiere entrar el fiscal general, ese fiscal de mesa debe salir. Por su parte, el Partido de Liberación Nacional ha hecho 366 sustituciones y 228 nuevas acreditaciones. Sin embargo, debemos tener presente que hay fiscales acreditados por otros partidos políticos que también tienen derecho de participar, a pesar de que sus partidos no estén en contienda. Y el número total son 35.330 fiscales generales debidamente acreditados por el Tribunal Supremo de Elecciones, por todos los partidos políticos que se indican acá en la filmina, que son los que participaron en la pasada elección del 2 de febrero. ¿Verdad? Aquí tenemos también los fiscales de mesa acreditados por los diferentes partidos políticos que también se suman a los mismos fiscales generales. Estas cantidades nos aseguran que prácticamente en todas las mesas van a haber otros ojos, aparte de los funcionarios del tribunal y de los miembros de mesa. Son los ojos de los fiscales que los partidos políticos tendrán la responsabilidad también de capacitar, de girarles las instrucciones y las directrices necesarias para que ellos cumplan adecuadamente con su labor. Pero sí es importante recalcar
que dos aspectos que nos parecen que hay que tener presentes. Número uno, que la función de fiscal es eso, es de vigilancia. Por ende, no está autorizado a manipular el material electoral. Un fiscal no puede firmar papeletas, un fiscal no puede contar votos. El fiscal puede estar atento a que todo se haga conforme a derecho y en el momento que considere que hay alguna actuación que no está bien, pedirle a la mesa, poner la impugnación correspondiente que los miembros de mesa deben anotar en las incidencias del padrón registro o inclusive buscar al asesor electoral para que se corrija una situación que a su juicio no está a derecho. Pero también es importante, y esto lo estamos dando las directrices a todos nuestros funcionarios, tanto delegados como miembros de mesa, que ciertamente el fiscal debe ubicarse en un lugar que le permita observar adecuadamente el trabajo de la mesa. Es decir, no se vale dejar al fiscal a la orilla de la puerta o al otro lado del aula, donde no va a poder ver exactamente cómo están trabajando los miembros de mesa, que son errores que se han presentado en el pasado en algunas juntas. Entonces estamos insistiendo en eso. Si bien no puede manipular el material, sí puede ubicarse cerca de la mesa de forma tal que pueda estar vigilando adecuadamente la labor de la Junta Receptora de Votos. Pero además de los fiscales, también van a haber observadores nacionales y en esta ocasión incluso se han incrementado la cantidad de observadores tanto de nuevas organizaciones como de organizaciones que ya tenían y están acreditando más. En este caso, por ejemplo, tenemos como novedad a la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que acredita 9 personas, y a la Fundación CEPA con 31 personas más, que acredita 31 personas, y aparte tanto la Fundación para la Paz y la Democracia como la Defensoría de los Habitantes acreditó más observadores. Eso nos da un total de 176 observadores nacionales. Hagamos aquí la diferencia. El observador, a diferencia del fiscal, no puede estar poniendo impugnaciones en ese momento en la mesa. El observador está para lo que dice la palabra, observar. Por eso, de acuerdo con la reglamentación del tribunal, su obligación es de presentar un informe donde señale los aspectos positivos o negativos, es decir, lo que él considere pertinente que debe indicar en ese informe, pero no está autorizado a intervenir directamente con la Junta, ni con impugnaciones, ni mucho menos participar en las deliberaciones o asistir a las juntas receptoras de votos. Es una labor también de veeduría, como lo llaman en otros países, pero que es importante para garantizar la transparencia del proceso. Pero aparte de ello, a pesar de que hay una buena cantidad, como hemos visto, de fiscales, observadores, no solo nacionales, sino también internacionales, decidimos hacer un llamado a todos nuestros funcionarios que no tenían una función asignada ese día de las elecciones, que tenían funciones administrativas, para que nos ayudaran y poderlos distribuir en diferentes centros de votación y se sumaran tanto a nuestros asesores electorales como a los mismos delegados del Tribunal Supremo de Elecciones. Y estamos también en proceso de capacitación de más de 200 funcionarios en este momento que vamos a distribuir a las 7 provincias del país. Ellos nos van a estar ayudando en los centros de votación, también en labores de vigilancia, pero también de asesoría y de asistencia a las mismas juntas receptoras de votos y encargados de centro de votación. Van a colaborar con nuestros asesores electorales, son más ojos de parte nuestra y con los mismos delegados para estar claros que cada quien cumpla con su función. Aspectos como, por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, que solo pueden entrar a la Junta quienes estén debidamente acreditados para ello, aparte de los electores, que los guías electorales estén atentos a darle las prioridades que merecen las personas con discapacidad o los adultos más mayores que tienen prioridad en las filas, cualquier consulta que tengan los miembros de mesa sobre el particular, como por ejemplo un hecho que hemos venido insistiendo, es deseable y nosotros hemos propiciado que las personas se aprendan el número de elector antes de ir a la Junta para que lo puedan ubicar más rápido en el padrón, pero no es obligatorio. Es decir, si la persona llega a la Junta y no se sabe el número de elector, con sus apellidos, el miembro de mesa debe ubicarlo en el padrón. Bueno, nuestros funcionarios van a estar atentos a que no devuelvan a nadie porque no se sabe el número de elector, como tuvimos algunas denuncias por 800 electores el pasado febrero. En fin, son 200 que estamos haciendo el esfuerzo de también distribuirlos a todo el país. Ellos incluso en algunos casos van a viajar por autobús a los lugares porque no tenemos los vehículos necesarios para trasladarlos, pero todos ya tienen claro qué centro de votación o qué centros de votación deben de visitar.
Estoy a sus órdenes para cualquier consulta adicional. Muchas gracias. Deseaba agregar, antes de entrar al periodo de preguntas, que a esto se suma nuestro Cuerpo Nacional de Delegados, casi 1,000 personas que de manera ad honorem colaboran en la atención del proceso electoral y en el reforzamiento de la seguridad propia del proceso, que en esta ocasión inclusive van a tener una suerte de acompañamiento junior de parte de algunas personas que van a reforzar durante la jornada comicial también la presencia de los delegados que, como sabemos, tienen poder de mando inclusive sobre la fuerza pública. Así que por todos los lados creo que este va a ser una segunda votación ampliamente participativa, pero especialmente donde serán muchísimos los ojos que estarán puestos en garantía de la pureza del sufragio. Muchas gracias, don Antonio. Don Héctor, vamos a dar inicio al periodo de preguntas con Alexander Rivera de Monumental. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son 3 consultas. Quería preguntar primero, en cuanto a voto en el extranjero, si el Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho alguna campaña para llamar a votar debido al alto abstencionismo que hubo en la primera ronda y si prevé que para esta segunda vuelta sea igual el abstencionismo de 70 o superior. La segunda consulta, en cuanto a los miembros de mesa, he visto que el tribunal ha hecho llamados en radio y en televisión para que los miembros de mesa acreditados en la primera ronda asistan de nuevo a la segunda. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Se han quitado algunos miembros de mesa que estaban apuntados antes? Y la última, en cuanto al proceso de distribución del material, don Héctor, ¿hubo alguna irregularidad o don Luis Antonio que se empacara mal? Tengo entendido que hubo una junta que hubo un error y se empacó un padrón que no correspondía, entonces quería conocer qué aspectos hubo irregulares en este proceso que ya me imagino que el tribunal solucionó. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Yo voy a contestar 2 y lo de voto en el extranjero se lo dejo a don Héctor. Mire, la respuesta de los miembros de mesa la podremos observar hasta la jornada comicial, ¿verdad? Aunque ciertamente podemos medirla en las sesiones ante las juntas ante las juntas cantonales, concretamente en la revisión de materiales. Don Héctor también va a comentar sobre el particular. En cuanto a la distribución, pues yo creo que no ha habido ninguna irregularidad. Sí se presentó una incidencia, que no es una irregularidad, concretamente en la zona de Puriscal, donde por error de empaque, un bloc con 100 papeletas, en lugar de incluirlo en la tula de la mesa A, se incluyó en la tula de la mesa B. Esta segunda tenía el material completo más el bloque adicional que correspondía a la mesa A. Justamente en la sesión de revisión del material electoral se detectó justamente esa ubicación incorrecta de 100 de las papeletas de la Junta A y se procedió de inmediato a ubicarla donde correspondía. Para eso son las sesiones de revisión de material electoral. Justamente es una parte de una logística que tiene como propósito detectar cualquier faltante y suplirlo de manera inmediata. Don Héctor. Sí, gracias. En cuanto al voto en el extranjero, ciertamente una de las oportunidades que tuvieron los funcionarios que fueron a diferentes consulados fue tener un contacto más directo con las personas que llegaron a votar y a través de muchas de ellas pudimos tener acceso a páginas de asociaciones de ticos, sobre todo en los Estados Unidos, y a correos electrónicos de muchas personas para averiguar exactamente cuál fue la razón que les impidió ir a votar o por lo menos para enterarlos más de dónde estaba el lugar y todo. Entonces hemos venido ampliando un poco más el anillo de información que podemos a través de internet tener con diferentes costarricenses y a veces los consulados nos decían que no tenían los correos electrónicos, por ejemplo, de muchas de las personas que se habían empadronado para votar en el extranjero. El programa de voto costarricense en el extranjero ha estado en estas últimas semanas
con mensajes y con bastante intensidad, enviando correos electrónicos, invitando a las personas para ir a votar. Hay casos, recordemos eso sí, que el empadronamiento acá empezó desde el año 2010, ¿verdad? Entonces, hay personas que se empadronaron, que no estaban ya en esos países o estaban en otros lugares más alejados y que no hicieron su cambio de domicilio electoral. Ya a estas alturas ellos no podrían hacerlo, porque han llegado, también hemos podido contactar a muchísimas personas que nos dicen si la podemos cambiar a otro consulado o que más bien ellos ya están en el país, que puedan votar acá. Lamentablemente no podemos hacerlo, ya por ley se cerró el padrón desde octubre del año pasado y es el mismo padrón que cuenta para la próxima elección del 6 de abril. Pero sí estamos haciendo un proceso intenso en ese sentido. Ok, nosotros ahorita estamos en las juntas cantonales haciendo el llamado, por supuesto, a todos los miembros de mesa para que lleguen. No tenemos un reporte porque ahí no pasamos lista de cuántos miembros de mesa van. Sí, lo que hemos consultado con asesores electorales es que es un proceso muy, muy similar al de febrero, es decir, sí están llegando la mayoría de las personas a hacer esos retiros de material electoral. Se le dio, porque así las juntas cantonales lo solicitaron por escrito, una circular que les enviamos con el acuerdo del tribunal de que a pesar de que algunos presidentes de mesa estén ahí, el material tiene que quedar en custodia del auxiliar electoral. Precisamente esta directriz se pide porque llegaban personas, miembros de mesa, miembros partidarios, que querían llevarse el material y que decían que era su obligación por ley, y entonces la misma Junta Cantonal tenía que mostrarles el acuerdo del tribunal y explicárselos. Eso nos dice que sí están llegando, ¿verdad? Sin embargo, las reglas son las mismas, es decir, si el día de la elección llega por lo menos un miembro partidario, un miembro integrante de esa Junta Receptora de Votos, y esto tengámoslo claro, por ley él es el que tiene que hacer la elección. Si hay dos nombrados, por ejemplo, miembros partidarios, y solo llegó uno el día de la elección, los auxiliares van a estar ahí para apoyarlo, van a estar ahí para asistirlo, pero solo él tendrá la facultad de firmar las papeletas también, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas por las cuales estamos insistiendo para que lleguen todos. La regla es, por supuesto, que los auxiliares entran si no llegan los miembros partidarios, ¿verdad? Pero recordemos que ya para febrero incluso había muchísimas juntas donde se tuvo que hacer lo del tercer miembro con auxiliares electorales. Sin embargo, los reportes que tenemos hasta la fecha no hemos tenido mayores problemas en lo que es la revisión y en la entrega del material electoral a su custodio. De hecho, en este momento estamos, creo que con más de un 50% de las juntas receptoras del material entregado a juntas receptoras de votos. O sea, es decir, no han habido problemas por ausencias que alguna junta cantonal no haya podido entregar material a las juntas receptoras de votos de acuerdo al cronograma que ellos llevan para estos efectos. Fabiola Domínguez, Canal 9. Se ven para acá para verlos. Muy buenos días. Básicamente son dos consultitas. Una con el tema de las cédulas. La vez pasada se había ampliado el horario. No sé si esta vez se ofrecerá ese servicio también. Y la otra es con respecto a la investigación de las papeletas. ¿Hay alguna novedad con el tema? Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Efectivamente tenemos un horario ampliado durante el curso de la próxima semana y tendremos abierto durante sábado y domingo para que cualquier persona que extravíe su cédula de identidad, se la robe o lo que pase, pueda ser atendida de manera diligente y esto no sea un obstáculo para que puedan votar. Mi gente de prensa luego les entregará el horario preciso, que en todo caso está colocado en nuestra web institucional. Y sobre el tema de las investigaciones, pues estas siguen su curso, aunque no podemos dar detalles para no comprometer el resultado de esa investigación precisamente, y además porque se trata de un asunto que paralelamente está siendo indagado en sede judicial. Richard Molina, El Guardián. Buenos días, don Héctor. Yo quisiera saber, estos auxiliares electorales, ¿cuánto, en segunda ronda, cuánto significa la derogación? Y yo sé que don Luis Antonio no es muy dado a los comentarios porque le gusta ser muy diplomático, pero a mí me parece sorprendente que en consulados ni siquiera tengan al día los correos electrónicos de los costarricenses que están ahí. Entonces, don Luis Antonio, esto demuestra también la ineficacia de esos consulados
para poder convocar a los votantes en la fiesta electoral que usted califica como la más importante de nosotros. Entonces, quisiera un comentario sobre ese particular, porque de ahí, si ustedes pueden hacer un gran esfuerzo, pero si el consulado no tiene ni siquiera los correos de los ticos que viven ahí, pues algo está mal, don Luis. Muchas gracias a los dos. Bien, en cuanto a los auxiliares electorales, va a ser la misma erogación que hicimos para el 2 de febrero, es decir, cada uno va a recibir una cantidad, un viático, un estipendio que se le da para sufragar sus gastos de transporte y alimentación de 48.000 colones, ¿verdad? Y son aproximadamente casi 3.000 auxiliares electorales, habrá que hacer la suma para ver la erogación, que es lo que teníamos ya presupuestado también para segunda ronda. Y en cuanto a lo de los consulados, yo sí quisiera, porque como le digo, ya la oportunidad de que nuestros funcionarios estuvieran ahí, pudimos advertirlo. No necesariamente también todos los costarricenses que viven en una colonia se están acercando a los consulados, ¿verdad? Y también otra realidad que vivimos es que hay consulados que tienen relativamente pocos funcionarios, ¿verdad? Entonces, habrá que analizar, y eso le corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores, ver cómo amplían el cerco de llegarle a la mayoría de los costarricenses que puedan estar. Pero también hay distancias muy lejanas. En la zona, por ejemplo, del este de los Estados Unidos, noreste, el consulado de Nueva York atiende, pero la gran cantidad de costarricenses están también en Massachusetts, están también en New Jersey, están en Filadelfia, es decir, hay distancias muy lejanas de ese consulado que por lo cual les dificulta a muchas personas llegar al consulado a hacer algún trámite, ¿verdad? Entonces, son varios aspectos que habría que analizar en ese sentido, pero más bien creo que hemos logrado ayudarnos mutuamente, tanto los cónsules como nuestros funcionarios, para compartir información y la experiencia que fue de verdad muy enriquecedora para nuestros funcionarios, de las personas que llegaron a votar y todos los sentimientos que expresaron por tener esa posibilidad de hacerlo, pero además de eso, de que ellos mismos se motivaron en muchos casos y están ayudándonos a tratar de buscar y a contactar más gente. Esteban Oviedo, La Nación. Perdón, no sé si la pregunta de Richard Molina, no sé si le iba a contestar a Luis Antonio. Ya la contestó don Héctor. Okay. Entonces, sobre el tema de los fiscales, sobre todo los que está acreditando el PAC, quería saber si estos fiscales, en el comunicado se mencionan 2.300 nuevos, si son de mesa o de junta receptora, o si tienen la distribución. Son generales todos. Fiscales generales. Todos son generales. De junta receptora. Sí, generales ante las juntas receptoras de votos. Ok. Danilo Chávez, Colombia. Jorge Araya, Semanario Universidad. Gracias. Buenos días. Quería preguntar, don Héctor, ¿cuál es el monto estimado ya del costo de esta segunda ronda, ya considerando los diferentes rubros, impresión de papeletas, cuido, traslado, atención de observadores internacionales, en fin, todos los rubros? Sí, gracias. Bueno, en este momento lo que le puedo dar es el monto presupuestado, ¿verdad? Que es un monto superior a los 2.300 millones de colones, porque tenemos que hacer la ejecución, es decir, la liquidación de esos recursos para establecer efectivamente cuánto ya asciende el costo definitivo. Recordemos que ahí pues presupuestamos también algunas contingencias que en muchos casos no utilizamos, ¿verdad? Pero una vez que hay contratos administrativos que se pagan después de que se presta el servicio, los contratos no son exactos, es decir, depende también de las horas efectivas en que se preste, qué sé yo, un alquiler de vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el presupuesto que tenemos, no va a ser más de esa suma, más de 2.300 millones, pero probablemente sí va a bajar una vez que ya hagamos la liquidación de todos los gastos efectivos en que se incurrieron. Danilo Chávez, Colombia. Sí, muchas gracias, don Héctor, colegas y don Luis Antonio. Presidente, primero, no sé si es el momento, pero pedirle una reflexión en el siguiente sentido. Por ejemplo, en las elecciones en El Salvador, como la segunda ronda fue tan pronto a la primera,
es conocer si a futuro, no es para allá, por supuesto, esto no se puede hacer nada. Si usted en lo personal o el tribunal ha valorado una modificación de cuándo debiera realizarse una segunda ronda en Costa Rica frente a la primera, por todo lo que ha pasado, inclusive ha dado espacio para, ¿verdad?, para mucho cuestionamiento y muchas cosas, quizá hay irregularidades y todo eso, da más tiempo, quizá una segunda ronda más cercana a la primera, 3 semanas, un mes, cierra el tema y adiós, y da para menos, si lo ha valorado, si lo ha considerado y en qué se avanzó en su momento, quien creó esa legislación para habilitar ese espacio tan amplio de 2 meses y pico de la primera a la segunda. Lo otro tiene que ver ya con temas que ha hablado con don Héctor. Don Héctor, con los cambios que se hizo en el tema del voto en el extranjero, que nos envían algunos funcionarios, con el tema de Venezuela y con el tema en Nicaragua, si el costo del voto en el extranjero va a disminuir de la primera a la segunda. Sabemos que el tipo de cambio los golpeó mucho, pero si ustedes prevén que con estos cambios va a haber alguna reducción de costo de la primera a la segunda ronda. Después, en el tema del voto en electrónico, tengo entendido que hay unos cambios que ya don Gerardo Abarca había explicado, pero quisiera, si me precisa, que van a haber otros centros educativos o no, los mismos pero ampliado a la cantidad de equipos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se busca con ese en el voto en el electrónico? El ensayo que va a haber en la próxima ronda. Por allí esas 3 consultas, por favor. Muchas gracias, Danilo, por su pregunta. En realidad, sabrá usted que estamos en las carreras de la organización de esta segunda ronda, y no es justamente un espacio como propicio para reflexionar sobre las bondades o no del plazo establecido constitucionalmente entre la primera y la segunda ronda. En todo caso, fue una disposición del constituyente. Desconozco la motivación que se tuvo en ese momento para que el plazo fuera de 2 meses y no menos. En todo caso, el que el plazo tenga una duración mayor en relación con El Salvador, por ejemplo, comporta ventajas. Ventajas para la administración electoral, donde solo el proceso de impresión y distribución lleva más de 1 mes de tiempo. Y hacer las cosas de manera improvisada y atolondrada abre, digamos, mayores riesgos. Es decir, que para efectos de la administración electoral el plazo de 2 meses es un plazo correcto, es un plazo adecuado, a pesar y teniendo en cuenta la eficiencia del organismo electoral costarricense frente a otros del continente. En segundo lugar, la segunda ronda también abre un espacio en ciertos contextos, no en el presente, de negociación, de alianzas y de conformación de alternativas viables de gobierno. No ha tenido esa connotación en Costa Rica, pero la visualización del balotage, que es de origen francés, permite la generación de una serie de acuerdos políticos para generar gobernabilidad en el siguiente gobierno. Y dar esa oportunidad y abrir 2 meses me parece que es un plazo razonable para lograrlo. Sí, gracias, Danilo. Ciertamente el aumento en el dólar, que en este momento es básicamente un 10% aproximadamente, pues eso en ese mismo porcentaje podría encarecer más bien los gastos que pueda suponer el traslado de nuestros funcionarios al exterior. No tengo ahorita una reducción de cuánto sería el monto de aumento o reducción de lo que se liquidó o se gastó en febrero, que andábamos por alrededor de 66 millones de colones. Sí le puedo decir que lo que estimamos que son gastos que no vamos a incurrir entre viáticos y pasajes de los consulados donde no los estamos enviando a los funcionarios, anda por el orden de 10 millones de colones, ¿verdad? Obviamente aquí hay que incurrir entonces en los otros gastos que son de courier y demás, pero más o menos eso es lo que hemos estimado a la fecha. También esto será para los efectos de la liquidación posterior, donde ya saquemos el informe definitivo. En cuanto a la prueba de voto electrónico, para el 2 de febrero lo pusimos en 4 centros, básicamente de la zona de desamparados, el sector sur. La idea ahora es más bien aprovechar la oportunidad para ponerlo en otros 4 centros, es decir, no en los mismos. Para un poco lo que queremos estamos aprovechando para hacer encuestas y medir cuál es la reacción de las personas
con la votación a través de una máquina. Pues las experiencias primeras fueron muy positivas, personas que entraron de alguna manera temerosas, otros curiosos, pero les pareció muy sencillo, muy fácil el sistema. Bueno, esas reacciones son las que queremos medir y ampliar esa muestra y tener varios sectores sociales también o varios sectores geográficos incluso del país y diferentes sectores de población y medir después, tabular todas esas reacciones a los efectos de ver si está bien así, si tenemos que hacerle alguna modificación adicional, etcétera. Es una encuestita que le practicamos a las personas que voluntariamente quieren hacer la prueba para que nos sirva para mejorar el sistema que ya tenemos definido. Don Héctor, perdone, de eso mismo, si la idea es aplicarlo para los municipales del 2016, pero requerirán más ensayos, ¿cuándo se podrán hacer? Tendría que haber digo porque se pretende aplicar en el 2016. Ustedes decían que requerían como 4 ensayos más antes de poderlo aplicar, pero no va a haber tiempo para el 2016. Bueno, no, lo que pasa es que, tal vez para aclarar en esto, Danilo, sí, tenemos la idea y ese es el proyecto, hacer un plan piloto en las elecciones municipales del 2016. Una cosa son los simulacros, que fueron los que hablamos en febrero, que es para ver funcionamiento de software y hardware, y otra cosa es esto que estamos haciendo especial, que es ya empezar a dar a conocer el sistema, o sea, empezar a generar confianza en la gente, que lo conozcan, que vean que no es algo extraño, que es algo fácil. Y esto también tenemos mucha oportunidad de hacerlo, dentro de las posibilidades que tenemos precisamente. Es algo que ya hemos hecho en el pasado, ponerla a disposición, por ejemplo, en votaciones estudiantiles. Muchachos y muchachas de los colegios que ya le hemos prestado anteriormente otro sistema que teníamos, pero ya con estas nuevas máquinas, votaciones de colegios profesionales o de gremios laborales, etcétera. Esa es la idea, ponerla a disposición de diferentes organizaciones donde tengan que hacer elecciones internas, pero no tanto es ya para probar el sistema, que era lo que hablamos en febrero, para ver si todo funciona bien, sino para ir dando a conocer la nueva alternativa y sobre todo ver qué aspectos podrían mejorarse en el diseño, que tal vez no se tuvo en cuenta a la hora de construirlo, pero son cosas diferentes, ¿verdad? Siempre queremos hacer ya el plan piloto con votación vinculante en febrero del 2016, ahí el tema más bien es presupuestario y compra de equipos si es que requerimos un poquito más. Rodrigo Guevara, Canal 42. Buenos días a ambos. Mi primera pregunta es ¿cuántas denuncias se han recibido durante lo que es el proceso de la segunda ronda y cuáles de ellos ya se han dado una resolución importante? Y también los delegados confirmados que no van a ir al extranjero durante este periodo de segunda ronda. Denuncias segunda ronda en realidad no hemos más que las que se han conocido, ¿verdad? Por el tema de las papeletas. No hemos, a través de 800 electores, recibido mayores denuncias. Además, se han estado tramitando y pasando a la inspección electoral todos los denuncias que estaban de la primera ronda, ¿verdad? En algunos casos que venían incluso en las mismas reportes, en las mismas sacos de votación o de fiscales, etcétera, que es lo que se ha venido. Yo creo que lo que ya se pasó a la inspección, lo que merece investigación preliminar, ya se pasó a la inspección y en los otros casos ya se desechó. Y la otra pregunta, disculpa, ¿cuál era la? Los delegados que están confirmados que no van a viajar al extranjero. Bueno, los delegados, bueno, no te sé los nombres, pero sí los países. Ya habíamos tenido claro de que a Rivas no se va a abrir la mesa de votación, va a ser atendido en Managua, también no va a haber viaje a Venezuela, sino que esa junta se va a instalar en Colombia y va a ser atendida por la misma persona que va para Colombia. Estamos examinando una situación que se está presentando en Belice, pero todavía no hay decisión tomada sobre el particular. No sé si se me escapa alguna No, otra. esos dos casos y los otros casos en que estamos ahora enviando material vía courier, que no hay delegado, es el caso de Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay. Son los casos de consulados que ahora estamos enviando por courier y en el febrero fue un delegado. En estos casos sí se va a abrir la mesa de votación en el mismo sitio, pero no va a ser atendida directamente con el concurso de nuestros funcionarios. Luis Zárate, Diario Extra. Gracias.
En esta ocasión el tribunal se preocupa, siento yo, por el tema de fiscalización, en el tanto de que tal vez la coyuntura de la elección los pudo preocupar. Realmente se han preocupado, don Luis Antonio, por el tema de la fiscalización, de una adecuada fiscalización, y insisto, por la coyuntura que se dio, el tema de las papeletas, las renuncias, etcétera. Y otro tema es que si ustedes también están un poco preocupados, por decirlo de alguna forma, por el abstencionismo que se pueda dar en esta elección, insisto, por el mismo tema de la renuncia, bueno, la deposición de Johnny a hacer campaña. Temen que esto les pueda afectar y la gente no vaya a votar efectivamente este próximo 2 de febrero, 6 de abril. Muchas gracias, Luis. Ojalá estuviéramos en febrero todavía, pero no, estamos ya casi una semana de las elecciones. Gracias por sus importantes preguntas. Sí, evidentemente hay una doble circunstancia, ¿verdad? Doble circunstancia que nos ha obligado a reforzar el control y el aseguramiento del acto comicial del 6 de febrero y ampliar los espacios de fiscalización, ¿verdad? Y esas dos circunstancias son, primero, una segunda vuelta, que es la segunda vez en la historia, donde quedan por fuera la mayoría de los competidores y solo sobreviven 2, ligado al retiro de campaña de uno de esos 2 candidatos. Eso nos permitía anticipar una disminución de la capacidad operativa de las juntas receptoras de votos. En principio nos permitía anticipar unas mesas más despobladas, y eso obligaba a tomar medidas emergentes. Desde luego también a ello se suma de camino la sustracción de algunas papeletas que también obliga a tomar esas medidas, y que el factor, digamos, de mayor importancia es el factor fiscalización, control y aseguramiento. Hoy por hoy, lejos de estar preocupados, estamos ciertamente muy ocupados, pero estamos absolutamente confiados y tranquilos en, como decía, en una operación que va a ser excepcionalmente controlada y donde la ciudadanía atenta, participativa y responsable actuarán desde luego como garantía última de pureza del sufragio, apuntalado también ello por la acción eficaz y oportuna de este tribunal. Pero sí, el énfasis ha sido el reforzamiento de la seguridad del proceso y a la ampliación de la capacidad de fiscalización partidaria. Y esto visto que uno de los competidores de la segunda vuelta tenía una escasísima presencia a nivel de fiscales. ¿Qué va a pasar con la abstención? Es un poco difícil de anticiparlo. Normalmente la lección histórica es que en segundas vueltas normalmente la participación es menor. Esto se confirma en el año 2002 en Costa Rica y en otros escenarios. Hay algunas ocasiones donde no es así, por circunstancias políticas especiales, pero la regla es una menor participación. Lo cierto es que confiamos en que la mayoría de los costarricenses entenderán que el próximo domingo, el domingo 6 de abril no solo se escoge presidente, sino que se vota por lo más querido de todos, que es por el país. La persona que salga electa va a representarnos a todos y va a tener una autoridad para tomar decisiones que a todos impactan. Así que el domingo 6 de abril no solo se escoge a un presidente, sino que se vota por Costa Rica, se vota por la democracia costarricense, y yo veo que hay una reserva democrática inagotable en el alma del costarricense, así que esperamos una participación comprometida de todos. Jessica Quesada, Canal 7. Gracias, buenos días.
Tengo 3 consultas respecto a las vedas. Quiero saber cuándo inician, cuál será el periodo. Quiero saber respecto a la actividad masiva que tiene don Luis Guillermo Solís para el próximo domingo, si están los permisos totalmente en regla. Lo segundo también tiene que ver con si luego de la renuncia a la campaña electoral de don Johnny Araya, el partido como tal presentó en algún momento una solicitud para una actividad masiva, si en algún momento la presentó. Y finalmente, don Luis Antonio, no sé si ya, o don Héctor, si ya dio inicio el Departamento de Financiamiento con lo que tiene de documentación al proceso de análisis de toda la documentación que presentaron los partidos luego de que han tenido unos últimos 3 años de mucha agitación, por lo menos en cuanto a informes se refiere. Sí, muchas gracias. En cuanto a las vedas, estamos o vamos a no solo hacer una publicación, sino un comunicado de prensa, pero le puedo adelantar de que a partir del lunes próximo, queda vedado a los partidos políticos reuniones o mítines en zonas públicas. Esa es la primera veda, que va, como le digo, del lunes al domingo 6 de abril. Una segunda serie de vedas afectan los 3 días previos a la elección y el propio día, es decir, jueves, viernes, sábado y domingo. Durante esos 4 días está rigurosamente prohibido pautar publicidad partidaria en medios de comunicación colectiva. La veda es relativa a la pauta publicitaria en medios de comunicación colectiva. Y la segunda restricción es que durante esos 4 días también está prohibido difundir total o parcialmente y por cualquier medio, ya no solo por medios de comunicación. Está prohibido radicalmente difundir total o parcialmente y por cualquier medio resultados de sondeos o encuestas relativas al proceso electoral. Don Héctor. Sí, gracias. En cuanto a lo que son actividades en sitios públicos, el Partido de Liberación Nacional, para hacer su consulta, solo solicitó piquetes. En realidad fueron 10 piquetes que están debidamente en nuestra página web, están indicados cuántos se aprobaron, cuántos se rechazaron, etcétera. Y en lo que es el Partido de Acción Ciudadana, concretamente plazas públicas, tiene 7 plazas públicas aprobadas, por supuesto respetando, o puede celebrarlas respetando la veda. También en la página web está exactamente, es decir, las que están aprobadas ya no han hecho mayores modificaciones y son las que se supone que tienen que celebrar este fin de semana. La última solicitud, una gestión que puso, fue para que se les permitiera entre una caravana y unos piquetes llevar más gente. Se les dijo que eso no estaba prohibido siempre y cuando respetaran las reglas de los piquetes y de las caravanas, que de acuerdo a las actividades que ya tienen debidamente aprobadas, ¿verdad? En ese sentido, ellos tienen sí muchos más piquetes aprobados, 193 que han venido celebrando, y 6 mítines y 19 caravanas y 5 desfiles. Han solicitado y se les han aprobado en este periodo de estos par de meses de la segunda ronda. En cuanto al financiamiento, debo decirle que el plazo para que los partidos políticos presenten sus liquidaciones vence hasta el mes de junio, ¿verdad? Que eran 60 días después de la declaratoria de elección de diputados. A la fecha no tengo noticia que ningún partido ya haya presentado su financiamiento, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir es que estamos siempre con las labores de acompañamiento. El Departamento de Financiamiento ya les giró tanto a los 2 partidos en contienda, pues las notas diciendo quiénes eran los funcionarios que iban a pasar, pues para ver cómo están manejando los gastos de segunda ronda y demás, pero estaremos a la espera de que nos presenten, ojalá a la mayor brevedad posible, esos pues beneficio para los mismos partidos. Entre más rápido nos presenten sus liquidaciones, pues más rápido también vamos a estarlas resolviendo. Correcto, en esto se coordina con el Cuerpo Nacional de Delegados en todo el país, y el Cuerpo Nacional de Delegados, si hay una actividad que fue solicitada, no fue desistida y al final no se hizo, pues ellos nos van a reportar, porque eso eventualmente podría acarrearles una sanción. No estoy seguro que esto suceda con los piquetes, ¿verdad? Pero también con los piquetes, y con los piquetes igual, y esos son reportes que nos tiene que dar después el Cuerpo Nacional de Delegados, por lo general.
No tengo aquí a la fecha ese reporte. No realizó los piquetes. No, me está diciendo el jefe nacional de delegados que sí no los realizó. Mi pregunta en virtud de eso es, ¿acarrea una sanción el hecho de que ellos no hayan realizado la actividad y hayan desplegado personas? ¿Cuál sería la sanción? Es una multa que está establecida en el Código Electoral. ¿De cuánto? Creo que es como de 2 salarios base, ¿verdad? De 2 a 5, pero generalmente se pone de 2 salarios base. ¿Y eran solicitudes? 10 aprobadas que tenía liberación. Solo eso habían solicitado piquete. No, en estos, para esta segunda ronda, solo 10 piquetes tengo reportados que se les aprobaron. Jimena Soto, CR Hoy. Buenos días. Quisiera ver si pueden profundizar en la situación que se está presentando en Belice, que ahora mencionó don Luis Antonio Sobrado, o sea, ¿por qué están pensando en que se podría pues suspender, o más bien no abrir la mesa de votación en este país? Quisiera ver si me pueden recordar el dato de cuántos auxiliares electorales están trabajando y si los 201 funcionarios que mencionaron ahora que van a dar apoyo el 6 de abril son parte de estos auxiliares electorales o son funcionarios pues aparte que van a dar un acompañamiento, y si estos funcionarios van también a tener el pago de los 48,000 colones por concepto de viáticos. Quisiera saber también ya finalmente, para el 2 de febrero había una serie de dispositivos en donde uno podía consultar la mesa de votación y el lugar de votación, el mensaje de texto, la línea telefónica, la página web incluso. Quisiera saber si efectivamente esos dispositivos se mantienen para esta elección del 6 de abril. Gracias. Empezando al revés, de atrás para adelante. Gracias, Jimena, por sus preguntas. Sí funcionarán los mismos dispositivos, tanto el 1020 por llamada o por envío de mensaje SMS y desde luego la página web del tribunal. Los auxiliares electorales, recordemos que son 2 por junta receptora de votos, de suerte que rondan los 13,000 en la misma cantidad de los que hubo en primera ronda. Y finalmente los funcionarios nuestros que se tirarán a la calle, esos 201 hijos de esta familia electoral, no recibirán el pago de los 48,000 colones. Únicamente se les pagará transporte o los gastos en que incurran en transportarse en los casos que ahí se justifique. No hay devengo de jornada extraordinaria tampoco. Y lo de Belice, ¿lo puede explicar, don? En el caso de Belice, la situación fue la siguiente: ahí tenemos 3 electores inscritos, por ende desde un inicio no se iban a enviar delegado. El problema es que los funcionarios consulares tuvieron problemas de incapacidad y se nos presentó también para primera ronda. Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores desplazó funcionarios que tenía en Guatemala al consulado de Belice. Pero recientemente, en esta semana, nos indican que no van a poder desplazar a ese mismo funcionario a Belice. Entonces estamos en este momento analizando la situación, todas las posibles alternativas. Una de esas alternativas es que queremos verificar si esos 3 funcionarios inscritos en Belice son los mismos que estaban o que trabajan en el consulado, porque el reporte fue que solo votó 1 en febrero, ¿verdad? De los 3, solo 1 votó en febrero. Entonces queremos ver si efectivamente están en Belice o están en capacidad de votar. Número 2, de lo contrario, teniendo ya claro que no puede Relaciones Exteriores mandar funcionarios ahí a la sede del consulado que tienen en Belice, pues deberíamos mandar entonces un funcionario, aunque sea 1 o 2 personas las que estén habilitadas para votar, porque es nuestra obligación. Entonces estamos ya haciendo también paralelamente todos las coordinaciones pertinentes para eventualmente comprar el pasaje y desplazar a nuestro funcionario. Ya el día de hoy están haciendo las consultas a través de sistemas de contratación administrativa para ello, y por otro lado el programa de voto costarricense en el extranjero está tratando de contactar a esas 3 personas inscritas para votar ahí. Pero entonces no se maneja la posibilidad de cerrar la mesa, entonces. Si esas 3 personas son el personal consular que de toda suerte no va a estar en Belice, no tiene ningún sentido abrir la mesa. Esa es justamente en la indagación que estamos en este momento, valorando si hay alguna persona que esté en disposición de votar ese día o no. Así, dependiendo de que estemos en uno u otro escenario,
se cierra la mesa de votación o se envía a funcionario nuestro. Alexander Rivera, Monumental. Me había quedado unas dudas, don Héctor. Ahora usted mencionaba que el 50% de las tulas ya fueron entregadas a las juntas receptoras de votos. El otro 50% entonces está en las juntas cantonales aún custodiadas por la fuerza pública, en las escuelas, en las municipalidades, etcétera. Luego, sobre observadores internacionales, ¿cuántos están acreditados hasta este momento para venir a vigilar el proceso electoral? Y por último, me quedó una consulta de las que hacía Danilo del voto electrónico. ¿Se van a aplicar, no va a ser en desamparados? No entendí muy bien este voto electrónico. ¿Cuántas personas votarían o están empadronadas por lo menos para usar esta modalidad de voto electrónico? Voy a dejar que Héctor conteste, pero sí aclarar y dejar establecido que ninguna persona va a votar electrónicamente. Todos los costarricenses vamos a votar a través de papeleta física. Lo que se hace es unos simulacros de personas que ya votaron con el uso de la papeleta física y sin embargo luego se les invita a hacer un simulacro. Pero el voto que vale, el voto que se contabiliza para la elección es el que se emite de manera tradicional. Creo que no habíamos indicado en qué lugares vamos a instalarlos en esta ocasión. Sí, estamos por el lado de Tibás, no sé si los tengo acá, déjenme un momentito. Son 4 centros de votación, igual que es en la zona de Tibás y Heredia, básicamente. No tengo acá los nombres de los centros, pero con mucho gusto se los puedo indicar. Voy a decirle a través de prensa para que le hagan llegar la información de cuáles son los 4 centros específicos, pero es en la zona entre Tibás y Heredia que vamos a estar en esta ocasión. Es dependiendo de eso, es voluntario, ¿verdad? Es voluntario. Vamos a estar en el centro invitando a las personas. Primero, el requisito es que ya hayan votado, ¿verdad? Una vez que van y votan en la junta que les corresponde, a la salida va a estar funcionarios nuestros que los están invitando al que quiera a hacer una prueba en el sistema que tenemos de votación electrónica y poder ayudarnos a llenar una pequeña encuesta, ¿verdad? Entonces, la vez pasada tuvimos una participación importante de personas, en total creo que fueron más de 1,000 personas en total en los 4 centros, esperaríamos que tengamos una cantidad similar. Natalia González, quedaron 2 preguntas. Quedaron otras preguntas. En cuanto a la distribución de material electoral, por ley, las juntas cantonales tienen que terminar de entregar el material a las juntas receptoras de votos 8 días antes de la elección. Este reporte que tengo es del miércoles, ¿verdad? Que tenemos un poquito más de 3,000 juntas entregadas al miércoles, pero todos los días las juntas cantonales han intensificado y este fin de semana es donde más sesiones tienen de entrega, por decirlo así, en todo el país. Entonces esperamos que a más tardar el domingo ya estén entregadas. Por supuesto, las tulas que no hayan entregado las siguen custodiando en el mismo lugar con vigilancia de la fuerza pública. En cuanto a los observadores internacionales, son 12 los organismos que ya han confirmado su asistencia a esta fecha, o al miércoles por lo menos, a la segunda votación. Está el Consejo Nacional Electoral de Colombia, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, la Comisión Electoral de Jamaica, la Comisión Electoral de Santa Lucía, Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Junta Central Electoral de República Dominicana, Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, Servicio Electoral de Chile, Tribunal Electoral de Panamá, Tribunal Supremo Electoral de El Salvador y Tribunal Supremo Electoral de República Dominicana. Aparte, hay acreditados como observadores internacionales los siguientes organismos, también ya confirmados para la segunda ronda: diputados del Congreso Mexicano, Grupo Amistad México-Costa Rica con 12 personas. Estas son ya los que se costean sus propios traslados, ¿verdad? Y que no son pertenecientes a un organismo electoral. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, que son también de México, 4 personas. Embajada de República Dominicana, 3 personas. Embajada de los Estados Unidos con 17 personas. La Embajada del Reino Unido con 3 personas y la misión oficial de la Organización de Estados Americanos, que también va a participar en esta segunda ronda.
Agrego a la información de los lugares del simulacro de voto electrónico, aparte de Heredia y Tibás, tenemos un centro de votación en Coronado y otro en San Isidro de Heredia. Natalia González, CB24. Muy buenos días. También para ampliar el tema de los representantes de observadores internacionales, entonces, en total, ¿cuántos son? Y si esta vez van a participar miembros de la OEA, de la Unión Europea. Y para el próximo 6 de abril, ¿cómo será el protocolo? ¿El primer corte se va a mantener a las 8 de la noche? ¿Qué porcentaje se podría arriesgar a anunciar o a esperar? Gracias. El número total no lo tenemos, pero les será proporcionado por nuestra gente de prensa. Sí vendrá también la misión de la OEA encabezada por doña Josefina Vázquez Mota y por 2 o 3 personas que le acompañarán en esta segunda votación. De la ONU, me parece que me preguntó, no tenemos observación de la Unión Europea en Costa Rica en estas elecciones. Sí, de la Unión Europea no tenemos observadores ni en la primera ni en la segunda vuelta. Y en cuanto a la pregunta que usted me hacía, sí tendremos la sesión solemne a la misma hora que se programó para la primera vuelta, esto es a las 8 de la noche, aquí en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones. No hay variación de la hora, pero es previsible que el primer corte que demos tenga una mayor cantidad de juntas procesadas, sobre todo teniendo en cuenta de que las opciones para la gente son 2, y eso hace quizás más expedito el trabajo de las juntas receptoras de votos. Pero en definitiva lo sabremos. En todo caso, le confirmo, se mantiene para las 8 de la noche y una actividad que tendrá un formato idéntico al que tuvo el 2 de febrero. Finalizamos el periodo de preguntas con Gustavo Fallas de ameliarueda.com. Buenos días. Yo quería preguntarles con respecto al proceso del escrutinio. Creo que hay tiempo hasta el 30 de abril, ¿verdad? Si no me equivoco, para finalizar el escrutinio, pero ¿cuánto se prevé que podría tardar? Si va a estar mucho antes, ya que son solo 2 candidatos, ¿cómo está ese tema? Gracias. Gracias, Gustavo. Me parece una pregunta importante de hacer, porque al ser las elecciones el 6 de abril, estamos con una gran cercanía del 11, que es feriado nacional, y la siguiente semana es Semana Santa. En vista de ello y a pesar de que la institución en su mayoría sale a vacaciones el jueves 10 y regresa hasta después de Semana Santa, atendiendo a nuestra responsabilidad de escrutinio, vamos a laborar en escrutinio tanto el 11 de abril como lunes, martes y miércoles santos. Y nuestra expectativa es tener concluido el escrutinio ese miércoles santo. Es expectativa, podría ser antes o inclusive podría ser después, pero ciertamente los magistrados y los 200 funcionarios que nos acompañan no tendremos mucho descanso en los días santos. Muchas gracias, don Antonio. Don Héctor, queda a disposición Gustavo Román para consultas adicionales.